Vamos a charlar los próximos minutos con un buen amigo. Él es José Ignacio García. Él es escritor y el motivo, tenemos 1000 razones para hablar con él siempre, pero en este caso vamos a hablar porque, bueno, pues va a ver la luz su último trabajo. Algunas historias no sirven para escribir canciones de amor. José Ignacio, buenas noches. Javier, buenas noches. Bueno, por fin ve la luz un trabajo que yo no sé, uno puede pensar, claro, como has estado 3 meses en casa con el confinamiento, vas a tener tiempo para escribir, pero esto no es de 3 meses, ¿no? No, esto de hecho tenía que haber salido en el mes de abril. Yo creo que la última vez que estuve aquí contigo ya hablamos del proyecto, y el libro estaba cerrado. De hecho, no hay ningún cuento dentro que tenga nada que ver ni con el coronavirus, ni con el confinamiento, ni con nada. O sea, es un libro que estaba terminado, que tenía que haber salido en el mes de abril, en torno al día del libro, el 23 de abril, y tenía ya un calendario de presentaciones y de actividades muy extenso, que, como ha pasado con todo, pues se han tenido que anular o que aplazar. Y bueno, pues la editorial decidió pues paralizar el lanzamiento porque no era el momento de sacar el libro. Y bueno, pues ahora ya que parece que en el mes de junio, pues entre que las librerías ya han abierto, que parece que se ve algún, digamos, rayo de luz o de esperanza, pues hemos decidido dar el paso de una forma a lo mejor diferente, con esa nueva normalidad que tenemos, que todo es extraño, y a ver qué tal sale. Ya está a la venta, ¿no? Ya está a la venta desde, bueno, el lunes ya el libro estuvo hecho, el lunes han empezado ya a distribuirlo, a canalizarlo, y entonces pues ayer, yo por ejemplo lo recibí ayer por la tarde, pero ayer por la mañana un amigo mío de León me mandaba una foto diciéndome que me mandaba la foto con el libro y dice: lo tengo antes que tú. Y era verdad, claro, él lo había conseguido, como el libro se ha editado en León, él ya lo había conseguido ayer por la mañana, yo lo recibí por la tarde, y hoy o mañana más tardar tiene que estar en todas las librerías de Medina, o sea que ya está disponible. Lo que me llama la atención, José Ignacio, es que con la que está cayendo al tema de la cultura, además hemos atravesado este estado de alarma, que estamos prácticamente saliendo, o incluso eso da la sensación, que os aventuréis a presentar un libro, a escribir un libro, que con esta crisis sanitaria y casi esta cultural, que vamos a decir, ¿no? Y social. Lo que pasa es que, fíjate, y eso está demostrado en las estadísticas, estos meses de confinamiento han hecho que haya subido muchísimo el nivel de lectura en España. Es decir, ha habido mucha gente que no porque no le guste, seguramente simplemente por el hecho de que no tenía tiempo, no leía. Y estos meses que han permitido de alguna manera tener que buscar entretenimientos, ocupaciones adicionales para estar en casa, incluso para espantar los miedos y los fantasmas que la situación estaba originando, pues se ha acentuado mucho el tema de la lectura, y ha pasado mucho, por ejemplo, con la lectura, los libros online, los ebook, todo esto han aumentado muchísimo, y los libros en papel también. De hecho, hace poco yo leía que por Amazon la venta, digamos, a través de redes y tal de libros había aumentado mucho. O sea, quiero decir que en ese sentido, a lo mejor al mundo de la literatura específicamente no le ha perjudicado tanto el asunto. Desde luego a otro tipo de ámbitos culturales, como puede ser la música, el teatro, el cine, la tauromaquia, desde luego les ha hecho polvo. Y a nosotros, en lo que sí que nos va a afectar mucho es en la forma de llegar a nuestros lectores. Es decir, a mí ayer me decía el editor que habían puesto en redes el sábado la difusión del libro para quien lo quisiera conseguir online, y ayer me hablaba de una cifra abrumadora para un libro, digamos, de un autor de carácter más o menos regional, de los libros que les habían encargado para enviar online. O sea, yo me quedé asustado solo en 2 días. Es decir, yo tengo mi clientela, digamos, mis lectores, pero yo estaba asustadísimo y encantado de lo que había. ¿Ahora qué pasa? Pues que a mí me encantaría, pues como ha pasado con mi libro anterior, hacer una presentación multitudinaria en Medina. Me gustaría hacer una presentación multitudinaria pues en Pozal de Gallinas, porque sabes que vivo a caballo entre Medina y Gallinas. Me gustaría pues hacer una presentación como es debido en Valladolid. El miércoles que viene vamos a hacer un acto en León, pero en lugar de ser una presentación va a ser una firma en un parque. Bueno, pues porque se están buscando medidas o alternativas para de alguna forma luchar con la situación actual. Claro, no es lo que queremos,
pero tenemos que adaptarnos. Sí, porque a ti lo que te gusta es ese contacto con el lector, ¿verdad? Es de hablar con él, conversar con él, firmar el libro, claro, es que te pregunte cosas sobre claro, el es que es lo fundamental, Javier. O sea, la comunicación, pero pasa con la literatura, pasa con la televisión. Es decir, este programa no tiene ningún sentido si no tuviera televidentes. Pues la literatura pasa lo mismo. Es decir, el que el escritor escriba no tiene sentido si luego después lo que él ha escrito no se lee. Entonces, el escritor lo que quiere es el contacto directo con el lector, el cariño, el calor, la reprimenda a veces del lector. Fíjate, lo que sí que va a tener a lo mejor buena esta situación, y me lo ha dicho algún lector y me lo ha dicho algún escritor que también lo está viviendo, es que antes o después sí que se van a poder hacer presentaciones. Es decir, llegará un momento, no sé si a finales de este año, a primeros del que viene o cuando sea, que podremos hacer presentaciones, o a lo mejor antes. Y se dará el caso, que no se ha dado antes, que en otras ocasiones tú haces una presentación y digamos que de alguna forma te conviertes en un mercader que tienes que de alguna forma pregonar tu mercancía en ese acto para que te compren el libro. Ahora va a poder pasar a lo mejor justo lo contrario. Es decir, que el lector, a través de redes sociales o de donde sea, haya conocido la noticia de la publicación, haya pedido el libro online o lo haya podido comprar, como puede ocurrir en Medina, en las librerías de Medina, y que cuando el libro se presente, a lo mejor el lector ya haya tenido la posibilidad de leerlo. Entonces, a lo mejor se puede producir una interacción que a mí me parece que es mucho más atractiva. Es decir, que en lugar de que yo esté durante 20 minutos, media hora o una hora contando las presuntas bonanzas del libro, pues que los lectores que ya lo hayan leído puedan participar en la presentación, y más que un acto monotemático o que un monólogo, sea pues eso, un acto participativo en el que más gente pueda dar su opinión, porque luego después cada lector hace su propia lectura y su propia interpretación de los cuentos, en este caso, o de una novela o de lo que sea, y eso enriquece, yo creo que bastante la obra. El que tenga en sus manos algunas historias no sirven para escribir canciones de amor, ¿qué se van a encontrar? Cuando abres el libro, ¿qué vas a poder leer? Pues hombre, yo creo que solamente ya por el título, cuando los lectores abran el libro se van a encontrar con una caja de música que la abres y empieza a sonar. Porque el libro tiene mucha música por dentro. El libro son 19 historias y son 15 historias originales, nuevas, inéditas, y 4 historias que este año se cumplen 25 años desde que yo gané en Pozaldez mi primer premio literario. Cuando yo no era nadie, no me conocía nadie, yo gané el González Torices que organizaba, que convocaba Alfonso Hernández y el Ayuntamiento de Pozaldez. Gané ese premio en su primera edición con el primer cuento que escribí. O sea, yo no había escrito nunca nada y el primer cuento que escribí lo presenté en Pozaldez, que yo entonces vivía en León, y lo gané. Se cumplen este año 25 años de aquel acontecimiento. Y entonces, digamos que un poco como para celebrarlo, lo que hemos hecho ha sido que este libro, en cierto modo, es como un concierto de música. Es decir, hay 15 temas inéditos, este es el disco nuevo que vamos a presentar, pero de alguna manera, como pasa en los conciertos, una banda o un cantante en un concierto, aunque presentes un nuevo disco, tiene que incluir sus grandes éxitos para que la gente los coree. Entonces, hemos incluido 4 cuentos que yo creo que son los cuentos que a nivel de premios, de reconocimiento, de crítica, de opiniones de lectores, digamos que más a lo largo de mi trayectoria, más reconocimiento han merecido, los hemos incluido. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que todos los lectores que de alguna manera por primera vez tengan acceso a mi literatura podrán descubrirlos como algo novedoso para ellos, y los que puede que ya los conozcan de libros anteriores, bueno, pues será una forma de recordarlo, pero en cualquier caso es un regalo añadido. Es decir, no es una forma de llenar páginas, porque mis libros habitualmente tienen 200, 250 páginas, de 324, es decir, no ha sido un relleno para llegar, sino todo lo contrario, es un bonus, digamos, añadido, unos bises. Entonces, eso, y luego, por ejemplo, yo antes escribía cuentos más o menos cortos, y en este libro hay 3 cuentos que superan las 40-50 páginas, o sea, hay 3 cuentos muy extensos, que casi tienen entidad, algunos de ellos casi de novela corta. O sea, quiero decir que bueno, pues porque las historias van teniendo la vida o la extensión que ellas quieren, no solamente la que marca el escritor. Entonces, ¿qué se va a encontrar el lector? Se va a encontrar historias duras, historias difíciles, historias a lo mejor dramáticas, historias de denuncia social, historias que tienen que ver, pues no sé, con la xenofobia, con la soledad, con el suicidio, con el despoblamiento rural,
claro, digamos, con la falta de cariño o el desgaste de las parejas que llevan muchos años casadas. A lo mejor parece que le estoy pintando a los lectores un panorama desolador, que digan, pues, ¿cómo vamos a leer esto si este hombre nos va a deprimir en lugar de animarnos, ¿no? Bueno, pues luego después hay un cuento que se titula Héroes de Hojalata, y realmente yo creo que lo que hago es eso, es decir, convertir a personajes de poco lustre, a personajes, digamos, de baja condición social, en héroes por un momento. Es decir, todo el mundo tiene que tener una dignidad y tiene derecho a tener su momento de gloria, y el escritor, al fin y al cabo, puede ser una especie de juez o puede ser una especie de pequeño Dios que puede crear mundos, situaciones y dictar sentencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo voy a intentar con mis cuentos que de alguna manera pues esas personas pues tengan su momento de brillantez, y que no sean, hay un cuento que se titula Héroes de Hojalata, que no sean solo héroes de hojalata, ¿no? Que en algún momento brillen como si fueran héroes de oro. El perfil de lector de este libro, ¿a quién va dirigido? ¿Quién? ¿Hombre, mujer, mediana edad, personas mayores, más bien jóvenes en esta ocasión? Claro, no, es un libro para todos los públicos. Lo que pasa es que esto es estadístico. En España es inmensa la diferencia entre mujeres que leen y hombres que leen. O sea, hay muchísimas más mujeres lectoras que hombres, y seguramente, a lo mejor ahora con el tema del coronavirus puede haberse afectado un poco, pero luego después está claro que leen más las mujeres de mediana edad hacia arriba, es decir, de 40, 45, y ya después personas a lo mejor jubiladas que tienen más tiempo libre, y eso se traduce mismamente en los clubes de lectura, en los talleres de escritura creativa. Yo voy a muchos clubes de lectura, y a veces imparto talleres. Y claro, a veces los organizadores o los coordinadores lo primero que me dicen, bueno, es que te vas a encontrar un grupo de 20 mujeres y no hay ningún hombre, y casi todas ellas tienen más de 60 años. Y lo dicen como justificándose, no tiene que justificarse, es la realidad que es. Entonces, bueno, pues es lo que hay, pero yo creo que un libro nunca sabes a dónde va a llegar, qué lectores vas a poder tener, pero estadísticamente la línea va por ahí. Va por ahí. Yo me imagino, José Ignacio, que esto ha pasado siempre, ¿no? Hablamos de nosotros cuando éramos un poquito más jóvenes, pues gente con 20 años pues tampoco leía tanto, siempre ha leído más la gente de mediana edad, ¿no? Claro. Siempre, no es decir que es algo de la circunstancia que estamos viviendo, ni mucho menos. Claro, yo por ejemplo te puedo decir que yo debí de ser desde niño un bicho raro, porque además mis compañeros de colegio lo decían, y yo debía ser un ratón de biblioteca. Y yo recuerdo que además, bueno, pues yo por circunstancias, yo fui un niño gordito, rechonchete y tal, y cuando todos mis compañeros de colegio salían del cole, dejaban las carteras en la calle, o los abrigos, sacaba uno el balón y todos se ponían a jugar al fútbol, yo me iba a casa y me ponía a leer libros, y a lo mejor yo con 10, con 12 años me leía tochos de 500, de 600 páginas, y luego después, claro, con 12, con 13, con 14 años tenía algunos conocimientos impropios de aquella edad, ¿no? Pero, claro, yo en aquel momento, yo luego después crecí, di el estirón, adelgacé, jugué al fútbol, hice todas las cosas normales de los chavales de mi edad, pero yo de niño sí que era así, y desde luego era, lo que dices tú, un bicho raro. Lo que pasa es que, claro, dices, si con 10 años, que entonces no teníamos las televisiones que tenemos ahora, no existían las redes sociales, tal, pues te hablo, pues no sé, 45 años o por ahí, o 40 y tantos años, pues tener la posibilidad de leer a Emilio Salgari, a Julio Verne, a mucha gente que a través de sus páginas te permitía conocer geografía mundial, botánica mundial, zoología mundial, y que te contaban historias de piratas, de vaqueros, de conquistadores. Bueno, pues te permitía tener un bagaje de cosas increíble. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en el colegio, cuando yo tenía 12 o 13 años, hicieron un concurso de estos, de cultura general, y claro, había chavales de muchas edades, ¿no? Bueno, pues una de las preguntas de entonces, preguntaron por Rasputín, y yo estaba en un colegio que había críos hasta de 15, 16 años, ¿no? Entonces nadie supo la pregunta de los mayores, iban haciendo rebotes, y de repente cuando le llegó el turno a los críos de 10, 11 años, que sería lo que yo tendría entonces, y que nadie se esperaba que si los mayores no lo supieran, bueno, pues yo ahí
atemorizado, respondí bien, y claro, aquello, en lugar de granjearme popularidad, de decir, este chico qué listo es, me sirvió para todo lo contrario, ¿no? Para que los mayores todavía dijeran, pues este es el Pitagorín del colegio y colleja detrás de colleja, o sea, encima te perjudicaba, digamos, tener ese conocimiento. Ahora es mucho más complicado, ya digo, que los críos lean, porque es que se les ofrecen muchísimas alternativas, mucho más atractivas y mucho más inmediatas, es decir, el tema de las redes, el tema de las máquinas que sirven para jugar, bueno, pues está haciendo que se crezca de otra manera, que yo no digo que sea ni mejor ni peor, ¿no? Pero están cambiando los tiempos en ese sentido. Estamos hablando de un trabajo que a esta hora de la noche ya solamente se puede comprar por internet y mañana ya en las tiendas, porque sí, está cerrado el comercio ahora mismo. Hoy es posible que en Medina ya se haya podido comprar. De hecho, ayer ya en León ya se estaba vendiendo. Hoy me consta que ya lo hay en algunas librerías de la provincia de Valladolid que lo recibían hoy. Mañana o pasado estará en algunas librerías, en las librerías principales de la capital. Y en Medina es posible que cuando tus televidentes nos estén viendo, alguno haya podido ver ya el libro en algún escaparate, el cartel, y si no lo ha visto hoy, pues como muy bien dices, lo verá mañana, el viernes, pero ya. Por ejemplo, en redes sociales, ¿cómo se puede llegar a comprar el libro? Pues, ¿a través de qué página? En redes sociales es muy sencillo. En redes sociales hay un correo electrónico que se llama penolanarrativa@gmail.com, penolanarrativa@gmail.com, que simplemente escribiendo un correo a esa dirección de correo, la editorial se pone en contacto con la persona interesada, cumple unos requisitos y le manda el libro. Es más, a mí me van a hacer, digamos, tener un trabajo duplicado, porque hay personas que quieren el libro dedicado en Barcelona, en Murcia o en La Coruña. Entonces, la editorial es de León. Yo vuelvo a León el miércoles que viene, como te decía, porque tengo allí una firma de libros, y cuando vaya el miércoles la firma es a las 7 de la tarde y el editor me ha dicho que me vaya por la mañana, porque ayer me dijo que tenía más de 100 encargos ya de libros que la gente quiere dedicados de distintos lugares de España. Entonces, esta situación también ayuda a que antes los escritores nos quejábamos mucho de la distribución, es decir, tú escribías una obra y si la editorial que te publica, normalmente su ámbito de difusión, sobre todo pues era regional, era la zona de Castilla y León, te podía ocurrir, porque a mí me ha pasado incluso a lo mejor de llegar a ir de vacaciones a algún sitio o a pasar unos días y tener un amigo allí que quería mi libro, entonces me he acercado a alguna librería referencial de ese lugar, pedías un ejemplar del libro y te decían que el libro no existía. Claro, algo que tú has creado, pues tal, cuando es tan fácil como meterse en, teclear en internet, tal, buscar el ISBN del libro y se ve, pero claro, ¿qué ocurre? Que un libro que cuesta, por ejemplo, como es este caso, 18 euros, un librero que le va a quedar un margen bastante exiguo, si encima tiene que gastarse 3, 4, 5 euros en el porte de un ejemplar del libro, pierde dinero. Entonces, es más fácil para ellos decir que el libro no existe, que quedar mal, digamos, y decir, pues sí que existe, pero es que a mí no me sale rentable pedírselo. Bueno, pues ahora, gracias a esta situación, cualquier persona que quiera el libro lo va a recibir. Hombre, a mí, por ejemplo, en Medina del Campo, pues prefiero que la gente lo compre aquí, o en Valladolid, o en León, pero es que yo a lo mejor, a mí me ha pasado a veces hacerme entrevistas a nivel nacional, porque, como tú sabes, cada vez que digamos que nos ayudáis a difundirnos, pues eso tiene una dimensión que a veces no somos capaces de verla, pero es real y existe. Y a mí a veces me ha ocurrido de hacer entrevistas a nivel nacional en programas de cultura nacionales conocidos, pero claro, a lo mejor una señora en Ceuta, te pongo el caso, sí, o en Almería, escucha la entrevista y le seduce lo que yo digo y tiene el interés de conseguir el libro, pero en Ceuta o en Almería no hay distribución del libro y es una vía muerta, es decir, es algo que al final pues la señora pierde el interés. Sin embargo, ahora una persona que pueda estar interesada sabe que si no lo consigue en su localidad, lo puede conseguir por internet. Yo me imagino, José Ignacio, que tu núcleo fuerte es Castilla y León. Sí, por supuesto. Y después, por ejemplo, ¿qué otras provincias, qué otras regiones de
Pues, ¿En España están interesadas en la lectura que tú...? Pues fíjate, a mí me va muy bien siempre, o hasta ahora siempre me ha ido muy bien en el País Vasco. Y casualmente, yo nací en San Sebastián, pero nací en San Sebastián de una forma absolutamente anecdótica. Es decir, yo, por ejemplo, nací en San Sebastián, mis padres vivían en Zumárraga, o sea, en San Sebastián nací porque me llevaron a nacer allí. Y a los 8 meses, mis padres descienden de gallinas. Y a los 8 meses nos vinimos a vivir a Valladolid. Entonces mi contacto con el País Vasco ha sido absolutamente cero. A mí me pasó, fíjate, a título anecdótico, hará 10 años a lo mejor o por ahí, yo gané un premio de relato taurino muy importante, que es el Mazzantini en Llodio, que probablemente sea el premio de relato taurino más importante que se convoca en España. Yo lo gané y claro, cuando les mandé mis datos biográficos yo puse que era de San Sebastián. Claro, Llodio en el País Vasco, creo que el Lehendakari Ibarretxe era de Llodio, y Llodio era una localidad, bueno, pues de alguna manera muy manifestada por el tema Abertzale, por tal, ¿no? Bueno, claro, entonces yo llegué allí, cuando me entregaron el premio, empezaron a hablarme en euskera. Y claro, yo no tenía ni idea de lo que me estaban hablando, y entonces yo llegué y les dije, perdónenme, pero es que yo nací en San Sebastián por pura casualidad, yo soy vallisoletano. Tú imagínate decir eso en Llodio, o sea, es como que estás renegando de tu origen, ¿no? Y sin embargo, a Llodio he vuelto después porque cuando se cumplió no sé qué aniversario de ese premio, nos volvieron a invitar a los que lo habíamos ganado en alguna de las ediciones anteriores, y tuve la suerte de volverlo a ganar. He sido, creo, la única persona que ha ganado 2 veces ese premio, y además es la única vez que cuando yo me presentaba a premios, que ahora no me presento, pero cuando yo me presentaba a premios, yo nunca me presentaba a un premio que yo hubiera ganado. En este caso me presenté porque ellos me invitaron, como invitaron a los demás ganadores anteriores, y lo volví a ganar. Y volví a ir y me trataron con un cariño tremendo. Yo he ido luego después allí a presentar 2 libros míos y ha sido increíble, pero ha sido increíble allí, ha sido increíble en Baracaldo, en Vitoria, en Bilbao, en San Sebastián. Te digo lugares donde me han tratado muy bien. En Toledo, no sé por qué, pero en Toledo también es un lugar donde me han tratado fantásticamente bien. En Santander me han tratado bien. O sea, lo que pasa es que cuando sales de tu hábitat, de tu ámbito donde se te conoce bastante, pues es complicado, pero a mí me pasa a la inversa. Yo hay veces que en Valladolid vienen escritores muy conocidos a nivel nacional, y el escritor, la editorial o la librería me llaman y me dicen, José Ignacio, ¿quieres presentar a este autor? Y hombre, normalmente, si a mí viene un escritor de prestigio y quieren que yo lo presente, para mí también es un lujazo decir, pues no sé, pues estoy al lado de esta persona, ¿no? Y hay veces que es muy triste que un escritor muy, muy conocido a nivel nacional hagas una presentación en Valladolid y a lo mejor haya 6 personas, 8 personas viéndole. O sea, dices, parece mentira, ¿no? Pero pasa. Entonces, bueno, pues cuando nosotros salimos por ahí, yo fíjate que creo que cuando yo voy lejos, me lo tomo como una especie de experiencia turística, es decir, voy a tener un fin de semana, o entre semanas, si es entre semana, de ir a conocer un lugar nuevo, personas nuevas, una gastronomía diferente. Si tengo la posibilidad de que mi pareja me acompañe, pues de alguna manera tener un par de días de vacaciones. Y luego hay veces que ya te digo que suena la flauta, y en el País Vasco, la última gira que hice con el libro anterior, estuvimos 4 días, hicimos 3 presentaciones, y el último día, incluso sin estar previsto, nos llevaron de ruta turística por La Rioja, a conocer bodegas, a probar vinos, nos invitaron a comer, a cenar. Bueno, tuvimos y 4 días después, cuando volvimos a Medina, bueno, pues haciendo un poquito de balance, en 3 presentaciones habíamos vendido casi 300 ejemplares del libro que presentaba entonces y de alguno de los anteriores, porque luego siempre pasa, es decir, cuando alguien te conoce de nuevas por tu último libro, se produce un cierto, digamos, tirón o un reflujo de que a algunas personas les interesa lo que has escrito y quieren encontrar cosas tuyas anteriores. O sea que... De los 25 años que llevas, que antes comentabas, que ya se han cumplido las bodas de plata desde que comenzaste con los premios de Pozaldez, González Torices, de los 25 años, ¿este trabajo qué número es? Este libro es el 8º. Ha habido una novela y 7 libros de cuentos. Y bueno, yo es que tampoco, hay escritores que se empeñan por publicar mucho, muy deprisa, o a lo mejor tienen ya un volumen, digamos, editorial que les obliga a ello. Yo durante muchos años he tenido que compartimentar mis ocupaciones en muchos sitios y no tenía tanto tiempo como quisiera
para escribir. El otro día, por ejemplo, había una feria de libro virtual en Tudela de Duero en la que he participado, y Rodrigo Martín Noriega, que es un escritor importante de Valladolid, y me presentaba, decía que es que, y lo decía él, que es que yo he sido siempre muy generoso y que lejos de hacer lo que hace la mayoría de los escritores, que es pensar en ellos, que yo pensaba más en organizar proyectos colectivos, pues como contamos la Navidad, como hace 2 años hicimos Valladolid sobre ruedas, o como hacer ciclos culturales en muchos sitios, pero yo es que he sido feliz haciendo eso. Yo lo que quiero siempre es ser feliz. Entonces, si a mí me llena lo que hago, ahora, por ejemplo, pues por mi situación personal, que ahora tengo muchísimo más tiempo del que tenía antes para centrarme en la literatura, bueno, pues ha salido este libro. A finales de año, si todo va bien, va a salir otro con una recopilación de cuentos que yo he escrito relacionados con la Navidad en el invierno en estos 25 años, ilustrados por una dibujante salmantina que se llama Carmen Borrego, que está haciendo unas cosas preciosas, y aún así también habrá algún cuento inédito en ese libro. Estoy empezando ya a escribir una novela, es decir, ahora es que sí que se da la situación para que yo me pueda dedicar casi exclusivamente a la literatura. Antes no se daba, entonces, bueno, pues tenías que ir a salto de mata, en un momento dado, o los primeros años, y además no tuve mala suerte, me dediqué bastante a concursos literarios. Entonces, el que tú te marcaras un poco un objetivo de que tal certamen cierran en tal fecha y hay que escribir tantas páginas y tal, era un acicate para escribir a veces, ¿no? Ahora ya pues no es necesario. Yo este libro he estado pues prácticamente 2 años o por ahí, empecé a escribir historias y me di cuenta que todas más o menos tenían esa relación, porque claro, al ser cuentos y ser historias independientes, hay veces que los libros, cada cuento sale en una dirección, y en este en concreto me di cuenta que eran historias en cierto modo dolorosas, como te decía, de situaciones sociales complicadas, y bueno, pues intenté que fueran en esa línea. Y luego, por ejemplo, el prólogo, que lo ha escrito Tomás Sánchez Santiago, que es uno de los grandísimos de nuestras letras, que fue premio de la crítica el año pasado. Tomás dice que en el fondo el cuento es como una especie, como un puzzle, que las piezas van encajando y lo que marcan es una especie de escenificación de la situación social que vivimos, porque claro, yo planteo desde muchos sitios lo que te decía, pues no sé, la xenofobia, hay un cuento que hablo de un camarero argentino y un mantero etíope, una mujer que aspira a un puesto de trabajo y que su condición de mujer y un posible embarazo la condiciona con respecto a un hombre, una relación de soledad o de, digamos, mala relación entre un padre y sus hijos, alguna relación de algún cuento de suicidios, pues por esto también que ocurre ahora, que parece como que los suicidios es de las pocas cosas que la prensa, digamos, intenta mantener un poquito escondido, ¿no? Porque a lo mejor es verdad que si se manifestaran los que realmente hay, pues a lo mejor animaríamos a más personas, ¿no? Hay historias. Hay una historia que tiene mucho que ver con el destino de las personas, de un asesino que intenta ocultarse, esconderse, huir de su fatalidad para dejar de ser lo que ha sido, y en el fondo el destino le persigue y le obliga a seguir haciendo lo que hacía, ¿no? Pero a la vez que lo hace, esa historia al final entronca de alguna forma, quizá con una especie de defensa de la eutanasia, que también está ahora, digamos, tan en boga. Y hay otro cuento, por ejemplo, que está ambientado en el siglo XIX. En este libro me ha pasado una cosa curiosa que no me había pasado nunca hasta ahora, y es que hay cuentos que están ambientados en otras épocas y me ha obligado a documentarme, es decir, no ha sido solamente la labor creativa de ficción, sino de buscar documentación sobre la época, ¿no? Y eso, bueno, pues también tiene su magia, y ese cuento precisamente es un cuento en el cual un futurólogo, un mago, tú imagínate que las personas pudiéramos saber qué día y cómo nos vamos a morir. Pues a lo mejor tendríamos un tiempo en el que pondríamos en orden cosas, cambiaríamos, no sé, o nos dejaríamos llevar por la fatalidad y ya está, ¿no? Bueno, pues hay un cuento en el cual un futurólogo, un mago, anuncia a personas cuándo van a fallecer y de qué manera. Entonces, de alguna forma, bueno, pues ya te digo, hay muchos temas. Hay un cuento también que habla de los antiguos caciques rurales y sus comportamientos. Bueno, no voy a desvelar más cosas, sí, porque prefiero que los lectores los vayan descubriendo, pero yo creo que es una galería
amplia en extensión, en espacios temporales de distintas épocas, en las voces de las narraciones. Por ejemplo, el primer cuento está escrito en segunda persona. Yo normalmente escribo en primera o en tercera. La segunda persona para un narrador es muy difícil y para un lector seguramente más, porque es digamos, la voz más atemperada, más lenta, más complicada a la hora de leer y de escribir. Bueno, pues el primer cuento del libro, encima arranco con él, está en segunda persona. Y es un cuento que tiene que ver, aunque tú imagínate, pero eso puede ser que esté al orden del día, con una mujer multimillonaria, directora de una multinacional en la cual tiene que regir los destinos de miles de trabajadores, y que de repente esa mujer se encapricha de un jeta, de un cara dura, al que se convierte en su mantenido, y bueno, pues que además de serlo, pues a lo mejor incluso después pues el otro tiene otras ocupaciones en lo que ella está trabajando, ¿no? Sí. Bueno, pues es un poco la línea por la que van las historias, pero yo creo que son eso, variadas, que dentro de que sean temas duros, yo intento escribir siempre con, no sé, pues con una literatura muy cuidada, respetando mucho las palabras, y yo creo que los lectores lo van a disfrutar. Pues ya saben ustedes, mañana jueves, viernes, a partir de mañana en cualquier librería tenemos ya el último trabajo de José Ignacio García. Algunas historias no sirven para escribir canciones de amor, una melodía colectiva que suena a gloria literaria. Espero contar contigo, José Ignacio, dentro de poco ya, porque ya verás cuando pase el verano, para que me hables de los cuentos de Navidad. O este año, como está la circunstancia, a lo mejor no vamos a poder disfrutar de la 11 o 12, la 12, ¿no? La 12 edición de... Sí, hombre, organizada está. Los escritores ya están elegidos. Este año, fíjate, el año pasado yo te comentaba que tuvimos un plantel, digamos, de gente novedosa, de autores emergentes. Bueno, pues este año hemos vuelto a un plantel de lujo, por una razón además. Este año es la 12ª edición, y aunque dicen que el 10 es el número perfecto, yo creo que en temas de Navidad el que es el número perfecto es el 12, las 12 uvas, los 12 meses, las 12 campanadas. Entonces tenemos título, se va a titular Y nos dieron las 12, a lo mejor también un poco evocando a Sabina y a su canción. Están los escritores, están los ilustradores, tenemos ya un boceto de la portada. Lo que pasa es que nosotros, con Contamos la Navidad, somos un proyecto peculiar, es decir, es un proyecto, como sabes, que no se vende, es un proyecto que dependemos de nuestros patrocinadores, y a ver qué pasa este año con la situación que hay. Entonces, lo único que si este año no pudiera salir, pues estaría el trabajo hecho para intentar retomarlo al año que viene. Pero bueno, yo creo que en Contamos la Navidad, todos los años, la Navidad ha hecho algún milagro. Y estoy seguro que este año también va a pasar, y ahora Contamos la Navidad. Pues cuando vengas a hablarme de la Navidad, me cuentas qué tal ha ido este nuevo trabajo de José Ignacio García. Algunas historias no sirven para escribir canciones de amor. Te vemos con el trabajo. Muchas gracias, enhorabuena y mucha suerte. Muchas gracias.